Bienvenidos a un nuevo encuentro de grupos pequeños en la serie Tiempos Difíciles. Hoy para ver la primera parte de la palabra importa. La semana anterior estuvimos viendo, las 2 semanas anteriores, acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos, en los versículos 1 al 9 de 2 Timoteo 3. Y Pablo describe que este tipo de personas abundará en la tierra en los tiempos postreros y también que habrá de ellos en nuestras iglesias. Y la carta continúa escribiéndola Pablo a Timoteo, desarrollando ahora la importancia que la palabra de Dios tiene para estos tiempos difíciles que va a vivir la iglesia en estos postreros tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo. Así que vamos a leer 2 Timoteo 3 del 10 al 17. Y comienza con un pero tú. Dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este párrafo comienza con una línea demarcatoria muy clara entre los hombres descriptos en los primeros 9 versículos y Timoteo, con la frase, pero tú o tú en cambio, de acuerdo a la versión. ¿Qué es lo que hacía diferente a Timoteo del espíritu de la época? Timoteo se diferenciaba por el apego a las enseñanzas de la palabra de Dios impartida por Pablo. Él había seguido paso a paso muchas cosas que Pablo describe ahí en su carta que hacen referencia a por qué Timoteo era otra cosa. Timoteo se diferenciaba del resto de esta gente. Veamos cuáles eran estas cosas, porque también esto debe marcar la diferencia entre nosotros y el espíritu de la época en estos tiempos difíciles. Antes de ir puntualmente a describir cada cosa que hizo Timoteo, quiero destacar que todo lo aprendido por Timoteo fue en un discipulado transformador que él tuvo en su vida, en el que él siguió paso a paso a Pablo como su mentor, lo tomó como su mentor, su maestro, su ejemplo. Y este paso a paso indica que él fue siguiendo cuidadosamente las enseñanzas de Pablo y el testimonio de Pablo. Así que vamos a ver en qué cosas él siguió paso a paso a Pablo. Primero dice que lo siguió paso a paso en su doctrina. Timoteo tomó de Pablo todas las enseñanzas que Pablo impartió sobre su vida y las tomó como sus propias creencias. Fue su doctrina, es decir, las creencias firmes en las cuales estaba plantado Timoteo y Pablo, obviamente. Lo que creemos determinará la forma en que vivimos. Por eso es tan importante tener una doctrina sana en medio de un mundo donde hay falsos maestros. Pero Timoteo había seguido paso a paso la doctrina de Pablo. Segundo, siguió paso a paso la conducta de Pablo. Él pudo ver de cerca a Pablo porque pasó tiempo con Pablo. Es más, de todos sus discípulos, dicen que el que más tiempo pasó con Pablo fue justamente Timoteo. Así que él pudo ver a Pablo cómo se comportaba y entonces pudo tomar el ejemplo de su conducta. Es más, Pablo dice que lo consideraba a él como un hijo. Así que se ve la cercanía que le permitió ver las conductas de Pablo y tomar su ejemplo en ese sentido. Tercero, lo siguió paso a paso en su propósito. Timoteo vio como Pablo era movido por un propósito. El propósito estaba claro en la vida del apóstol Pablo. Él dice muy bien
en 1 Corintios 9:26 que él no daba golpes al aire. Dice, por eso corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, no estoy viendo a ver qué hago, no estoy inventando cosas en el momento. Tengo un claro propósito y lo cumplo. Y eso Timoteo pudo verlo y también entonces él lo tomó para su vida. ¿Qué otra cosa tomó para su vida y siguió paso a paso cuidadosamente de Pablo? La fe, la paciencia y el amor. Él vio estas características y estas cualidades en el carácter de Pablo y lo tomó para su vida dejándose moldear también por el Espíritu Santo para que esas características se vieran también en él. Vio en Pablo la fe que lo impulsó a servir con lealtad a Dios, la paciencia o longanimidad que lo hacía tener dominio propio frente a todas las provocaciones que el apóstol Pablo sufrió, y vio también el amor con que Pablo trató a las personas y tomó esto para su vida. 5. Lo siguió paso a paso en su constancia, persecución y sufrimiento. Él siguió a Pablo en sus padecimientos y lo vio cómo los enfrentó, vio la constancia con la que avanzó sin sucumbir ante las pruebas y tentaciones. Timoteo aprendió viendo a Pablo y sabía muy bien que lo que Pablo le dice ahí en su carta era así. Pablo le dice en 2 Timoteo 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Él lo vio ir contra la corriente del presente siglo malo, del cual Jesucristo nos rescató. Gálatas 1:4 dice, Jesucristo, que ha entregado su vida por nuestros pecados y nos ha librado de esta era infestada de maldad, conforme a lo dispuesto por Dios nuestro Padre. Y él sabía que Jesucristo murió para librarnos de este presente siglo malo, así que él sabía muy bien que aunque tuviera que sufrir persecuciones, las iba a pasar porque Cristo había muerto por eso. Pablo explica que los sufrimientos son parte de todo aquel que quiera vivir de una manera piadosa. No podemos evitarlos. Describe que algunos de esos padecimientos Timoteo los conocía muy bien y ahí le dice, ¿no? Listra, Iconio y otros lugares. Pero le aclara que en ninguna de esas situaciones él se sintió abandonado por Dios. Él dice ahí, de todas ellas me libró el Señor, 2 Timoteo 3:11. El Señor no nos promete librarnos de los padecimientos. El Señor promete estar con nosotros en medio de cualquier situación. El Señor nos promete ayudarnos a mitigar la amargura de las aflicciones, hasta que tengan un final feliz y gozoso. Si no es aquí en la tierra, será ya en el cielo, en la vida venidera. Pero sabía muy bien que parte del costo de seguir a Cristo es a veces padecer injustamente persecución. Y esta certeza que vio en Pablo la tenía también Timoteo. Y vio que la persecución a Pablo no lo detuvo y nosotros no debemos detenernos el día que tengamos que atravesar por alguna de estas persecuciones, sabiendo que podemos hacer como Pablo, avanzar sin detenernos, con paciencia, siguiendo el propósito de nuestra vida, sabiendo que todo está en las manos del Señor y que Él no nos deja solos jamás. Quizás nuestras persecuciones no son nada parecido a las de Pablo, pero de alguna manera aquellos que seguimos al Señor tenemos cierto tipo de persecución social como la que describe 1 Pedro 4:4. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen, y por eso los calumnian o hablan mal de ustedes. Es cierto, cuando seguimos al Señor y dejamos de estar ya en algún tipo de vida que llevábamos antes, muchas veces
sufrimos el rechazo, pero tenemos que estar preparados para vivir con el rechazo de aquellos que ahora consideran que nosotros estamos locos porque seguimos a Jesús. Si no estamos dispuestos a sufrir el rechazo por amor a Jesús, si no estamos dispuestos a ser marginados por su causa, no podemos entonces decirnos que somos seguidores de Jesús, porque tenemos que estar preparados para eso. Y ahora Pablo va a describir el destino final de los hombres malos y el destino de los hombres consagrados. Otra vez hay una clara división que Pablo marca entre los hombres de los primeros versículos y Timoteo. Sí, hay una clara división. Después, en el próximo encuentro, vamos a hablar del segundo pero tú, marcando esta clara división. Pablo encuentra que Timoteo no es nada que ver con esta gente, él sí se mantiene bien en las cosas de Dios. Y el destino de esta gente malvada y embaucadora, que él describió en los versículos 1 al 9, dicen que irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Esto lo dice en el versículo 10. Es decir, que pueden tener un aparente progreso, pero lo cierto es que su destino está marcado para ir de mal en peor. Porque aunque el error y el vicio es fácil de aprender, encaja perfecto con nuestra vieja naturaleza y es fácil de encontrar a otros que nos sigan en aquellas cosas que son destructivas y descontroladas. Pero sin embargo, apartarse de la verdad de Dios por seguir a esta gente y a este estilo de vida y a este espíritu de la época tiene un efecto destructor. Y lo que realmente va a prosperar en la vida de aquellos que se vean cautivados y se vean llevados por este espíritu de la época es que van a tener un progreso en su propio deterioro personal, tanto intelectual como moral, porque la Biblia claramente dice que los que siguen el espíritu de esta época irán de mal en peor. Y en cuanto a los falsos maestros, que también hablaba en el versículo 9, dice que mientras están ocupados en engañar a otros, ellos mismos están siendo engañados por Satanás, obviamente, y recibiendo así la justa retribución de sus pecados. Las personas mentirosas acaban perdiendo la noción de lo que es verdad y terminan siendo presa fácil para otros embaucadores. Así que pueden llegar al absurdo de engañarse a sí mismo y a otro con total convencimiento. Y esto demuestra la gravedad de su estado final. Vamos a llegar hasta aquí en esta parte, porque vamos a dejar los últimos versículos para la semana que viene. Y yo te pido que junto a tus guías de grupo vos puedas profundizar en estas verdades, en el ejemplo de Pablo, en cómo Timoteo lo tomó como mentor y en la importancia de tener ejemplos a los cuales seguir en nuestra fe. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.